Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, ¿puede tomar su asiento, por favor? Bueno, cuando lee esta palabra está un poquito fuerte, ¿cierto? Solo con leerla. Y vamos a tratar de explicar algunas cosas importantes, porque usted sabe que yo he venido hablando durante varias oportunidades que he tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Ya este sería mi quinto sermón. Estoy igual que mi pastor, ¿cierto? Sería mi quinto sermón que vengo hablando acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y me he sumergido en esto de manera del Señor. Porque la verdad es que cuando nosotros hemos estado escuchando tanto tiempo sermones respecto a la paternidad de Dios y que nosotros somos sus hijos, entonces estos versículos me saltaban a la vista a cada momento. ¿Y qué hace la voluntad de mi Padre? Por eso he compartido algunos sermones, algunos ya ustedes lo han escuchado, respecto a la voluntad de Dios. Y hoy quiero hablarles también acerca de esto, de la voluntad de Dios. Cuando hice mi primer sermón respecto a la voluntad de Dios, yo digo esto es también porque mi suegrita, que hoy día no está, pero la voy a pelar. Voy a hablar de ella porque ella me aconsejó y me dijo un día, yo dije, me tocaba un día en la tarde, un domingo en la tarde predicar, y estaba complicada porque a veces uno está complicado en qué poder compartir con los hermanos. Y ella me dijo: ¿y por qué no sigues hablando de la voluntad de Dios? ¿O solo eso? Porque había ya hecho solo un sermón. Y me dijo: ¿es solo eso? Y yo pensé y dije: no es solo eso. Entonces me sumergí en esto y le he pedido al Señor que me dé entendimiento, me dé luz. Y justamente el Señor me habló respecto a estos versículos que quiero compartir con ustedes. ¿Le parece? Estos versículos que acabamos de leer están enmarcados en el sermón de la montaña, ¿cierto? El sermón del monte, que comienza en el capítulo 5. En el capítulo 5 dice que Jesús estaba viendo a la multitud y subió, dice, y se sentó y vinieron a él sus discípulos. Es decir, estaba la multitud y además sus discípulos. Y desde del capítulo 5 en adelante, él comienza a hacer una serie de enseñanzas que están obviamente, este capítulo 7 también está enmarcado en estas enseñanzas que está haciendo Jesús, ¿ya? Y no debemos equivocarnos en pensar qué es la voluntad de Dios. No debemos equivocarnos en pensar y en entender qué es la voluntad de Dios. Debemos aprender a ser cuidadosos de nosotros mismos y de otros. En este pasaje que vamos a ver aquí, vamos a ver cómo Jesús da algunas advertencias respecto a aquellos que no hacen la voluntad del Padre. Les he compartido en otras ocasiones qué es la voluntad del Padre, cómo hacemos la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero ahora les quiero compartir las advertencias que Jesús hace respecto a aquellos que no hacen la voluntad del Padre. ¿Porque podemos no hacer la voluntad del Padre? Claro, porque aquí uno está entre ¿hace la voluntad del Padre o no la hace? No hay términos medios, ¿ya? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes respecto a estas advertencias. Lo primero que Jesús nos habla es que debemos tener cuidado con lo falso.
Si usted ve cuidadosamente el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús pone este ejemplo de los falsos profetas que venían vestidos como ovejas, y dice, pero por dentro podían ser lobos rapaces. ¿Y por qué pone esta figura? Porque en el Antiguo Testamento abundaba lo que era el oficio profético. Usted sabe que estaba solo el rey y quien cumplía el tema ministerial y todo, aparte de los sacerdotes, pero aquel que estaba a cargo de impartir una voz para el pueblo, tanto para el rey como para el pueblo, eran los profetas. Y en el Antiguo Testamento vemos que abundaban los profetas de Dios, pero también abundaban los falsos profetas. Habían ocasiones en que los profetas estaban diciendo: arrepiéntanse porque va a venir juicio. Y por otro lado, y los profetas decían: van a venir naciones extranjeras, nos van a llevar a nuestros niños, nos van a incendiar todo. Eso decían los profetas. Pero por otro lado, los profetas falsos decían: no, tranquilo, paz, calma, no pasa nada. Lo que dice el otro, no, eso es falso. Entonces se contrastaba mucho el mensaje que había de los profetas, ¿ya? Y como habían verdaderos profetas y como habían falsos profetas, entonces el Señor le está haciendo esta advertencia, ¿cierto? Y cómo se identificaba un profeta. Estaban todas las personas ahí en el pueblo y se identificaba por su ropa, ¿ya? Por ejemplo, hay un versículo que dice que en 2 de Reyes 1:8 se menciona que todo el pasaje estaba hablando de que había un rey que estaba enfermo y que quería una palabra de Dios, y le pide a uno de sus siervos que vaya a consultar a un dios pagano. Y cuando ellos van caminando, dice que se encuentran con Elías. Ellos no lo conocen, sino que se encuentran con el profeta de Dios, y el profeta les dice: ¿acaso no hay profeta en medio de ustedes? ¿Por qué van a consultar a los dioses paganos? Le dice: dile a tu rey que hoy día vas a morir, que no te vas a levantar de ese lecho de muerte. Y cuando ellos regresan, entonces ellos le dicen al rey: rey, nos encontramos con un personaje que nos dijo esto, y le dan el mensaje. Y este rey les pregunta: ¿cómo era? Y ahí está el versículo de 2 de Reyes 1:8, ¿ya? Que dice, no me lo pusiera, se lo voy a leer, ¿ya? Para que usted mire lo que dice el versículo 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Le está diciendo cómo es, ¿cierto? Alguien que vestía, entonces, un vestido de pelos y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, ¿qué dijo el rey? Es Elías, tisbita. Sabía que era el profeta. ¿Por qué? Por cómo estaba vestido. ¿Ya? Eso es lo que... ahí está el versículo. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Después en Zacarías 13:4 se menciona también cuando el Señor está hablando acerca de los profetas y dice: en aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas, ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. En la versión NBI dice con mantos de piel. Entonces, ¿qué identificaba un profeta? Que andaban con mantos de piel, ¿ya? Entonces claramente Jesús está manifestando aquí que los profetas, como estaban vestidos con estas pieles, ¿sí? Entonces podían parecer ovejitas. Aparentemente podían ser ovejitas. Sin embargo, por dentro podían ser otra cosa. Es decir, podían engañar aparentando ser hombres de Dios, profetas de Dios, pero en realidad eran falsos. Y es tanto el cuidado que el Señor les hace a su pueblo respecto a sus hijos, ¿cierto? Que no solo en el comienzo aquí, porque este es el comienzo de su ministerio, donde Él dice que hay que tener cuidado con los falsos profetas, sino que también cuando está terminando su ministerio, y Él está hablando de los tiempos finales, en Mateo 24:11 dice: en los tiempos postreros se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, si se da cuenta, Jesús al inicio de su ministerio menciona acerca de los falsos profetas, y cuando está terminando su ministerio vuelve a decirle a sus discípulos: ojo, tengan cuidado con estos falsos profetas.
Y claro, usted puede decir a veces, son pocos los profetas que podemos conocer hoy en la actualidad, ¿cierto? Entonces usted puede decir, sí, es un poco fácil a lo mejor distinguirlos porque se ponen el nombre de profeta tanto, ¿cierto? Y usted puede decir, sí, es fácil reconocerlo. Pero mire, la palabra va un poquito más allá incluso, porque Pablo declara también que habían falsos apóstoles. Miren, 2 de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces, Pablo está llevándonos ahora un poquito más allá. No tan solo ahora está hablando de profetas, sino que está hablando de que también habían falsos apóstoles, ¿sí? Que se disfrazaban, dice él. Incluso Pedro menciona que no solo habían falsos profetas, sino que también, ¿sabe qué? Falsos maestros. Mire, 2 de Pedro 2:1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, Pedro ahora no solo está hablando de profetas, sino que también está agregando a alguien más, los maestros. ¿Ya? ¿Me está siguiendo el hilo conductor, cierto? Pero ¿sabe qué? No se queda tan solo ahí con el tema ministerial, sino que Pablo también en un momento cuando está defendiendo su ministerio y él está hablando de su apostolado, él menciona que ha estado en peligro muchas veces. 2 de Corintios 11:26 dice que él estuvo en peligros en caminos, muchas veces dice, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y mire lo que dice ahí, peligros entre falsos hermanos. Wow. Gálatas 2:4 dice también de nuevo Pablo, a pesar, dice, de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y ahí nuevamente está hablando de los falsos hermanos. Desde entonces nosotros podemos ver que desde el inicio de la iglesia cristiana ha habido entonces falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, pero también falsos hermanos. Mire al que está al lado suyo. Mírelo con cara sospechosa. No. ¿Cierto? Y mientras yo meditaba en esto, yo decía, Señor, hoy en la actualidad, ¿cómo podemos igual ver eso? ¿Cómo podemos estar atentos a lo que es falso? Y mientras estaba estudiando y preparando mi sermón, de repente mi hijita me llamó y yo hago esto, voy a donde ella está y tomo el teléfono y hago esto, voy a caminar y dije, wow, ¿sabes lo que tengo en mi mano? Un celular, y no es que sea chino ni que no sea original, ¿ya? No es que sea falso mi celular, sino que si me pueden mostrar la frase que les pedí, mis queridos hermanos, sino que hoy en la actualidad sabe que nosotros somos bombardeados por este concepto. Si me lo muestran ahí para que lo puedan ver. ¿Conoce ese concepto? Los fake news, que son noticias falsas. Y esto sabe que abunda en las redes sociales. De acuerdo a un reportaje que leí en Radio Bio Bio del 4 de febrero, de acuerdo a este estudio dice que el 70% por lo menos de los chilenos no sabe detectar o no está seguro en detectar noticias falsas. Dice que la gran mayoría cree a ciegas en las noticias que circulan en las redes.
Y este estudio menciona que incluso esto es tan grave que puede haber consecuencias a nivel personal y profesional, porque hay muchas cosas que se ven como inocentes aparentemente, pero en realidad son cosas para engañarnos. Por ejemplo, has sido sorteado, eres el ganador tanto, y le piden sus datos y usted inocentemente a lo mejor los pone, y es para robarle su identidad. A veces le llegan informaciones donde usted las pincha para verlas y le piden un par de datos. Oiga, y uno inocentemente puede poner aquellas cosas y le están robando clave, le están robando un montón de cosas. Y yo pensaba en esto y decía, incluso este estudio en España por lo menos ellos están tan preocupados. En España están viendo todas las cosas como de manera legal hacer de que eso no siga funcionando, las noticias falsas. Y se menciona que incluso en Latinoamérica llega hasta, en Perú por ejemplo, casi el 80% de las personas que cree respecto a las noticias, que no hay un filtro, que no se sabe cómo detectar cuando son noticias falsas. Y yo pensaba en esto y decía, si esto tiene un daño en lo personal y también hay daño en lo profesional, ¿usted cree que no va a tener un daño en lo espiritual? ¿O no? Claro, por supuesto, porque si nos afecta en lo personal también nos puede afectar en lo profesional y también nos va a afectar en lo espiritual. Mire, yo le quiero contar un caso que a principios de enero en el grupo de los intercesores llegó un video, y a mí ya de manera personal me había llegado un video de Australia. Y en este video se muestra de que Dios había respondido la oración de muchos respecto a, usted sabe que estuvieron como por 3 meses con los incendios, ¿sí? Y se mostraban ahí a personas que estaban orando de rodillas, y luego se ve que cae lluvia y están los bomberos celebrando y hay mucha gente contenta, feliz, y dice Dios es bueno, Dios hizo este milagro y todo. Cuando yo vi eso, la verdad, mis queridos hermanos, ese día viernes, porque fue un día viernes que me enviaron ese video, nosotros habíamos estado orando porque los intercesores los días viernes a las 6 de la mañana nos unimos en oración, cada uno en sus casitas por supuesto, pero nos unimos en oración y yo les pongo las peticiones y todo, y habíamos estado orando por Australia, por los incendios. Entonces cuando en la tarde, como a las 5 de la tarde me llega ese video, yo dije, wow, que somos poderosos los intercesores, ya llovió. Dije, qué genial, de verdad, esa fue mi expresión. Entonces dije, pero voy a ver en qué horario llovió. Y solo quería confirmar el horario para saber si había sido de verdad la respuesta a nuestras oraciones. Así de egocéntrica. Pero bueno, lo quería ver. Y cuando comienzo a leer acerca de este video, me di cuenta que era un fake news. Y yo dije, no puede ser una noticia falsa. Y empecé a averiguar y sí, efectivamente había llovido, pero no ese día, ni en esa fecha. Había llovido mucho antes. Y de hecho, en esa semana era tanto el fuego que había que un foco con otro foco de incendio se habían juntado y tenían un mega incendio. Entonces, yo igual me entristecí un poquitito. No digo que Dios no hace milagros, porque sí los hace. Mi fe no decayó, sino que me entristecí porque dije, ¿cómo eso le puede también afectar a otros? Aquellos que nos critican, aquellos que dicen que los milagros no existen. Entonces ellos dicen, ve, está falseando, tu Dios no lo hace, porque la noticia es falsa, porque la noticia no es verdadera. Entonces yo me preocupé eso, porque dije, ¿cuánto nosotros a veces podemos estar escuchando, poniendo oídos o viendo cosas que a veces no son por las redes sociales? Y debemos nosotros tener cuidado, porque muchas veces debemos aprender a diferenciar de lo verdadero de lo falso. Piense que en la iglesia primitiva, Pablo, usted dice, wow, Pablo, súper bueno, viniera aquí a la iglesia Pablo en este tiempo a exhortarnos, ¿cierto? A enseñarnos bien. Pero ¿sabe qué? En la antigüedad Pablo tenía igual un testimonio.
Y Pablo, cuando estuvo en la iglesia de Berea, mire lo que dice Hechos 17:11. Dice: y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero ellos, mire, día a día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eso significa que los hermanos de Berea tenían una solicitud para escuchar al apóstol, pero ojo, escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Entonces nosotros debemos aprender a ser cuidadosos, mis queridos, con lo que leemos, con lo que vemos, porque no tan solo existen las noticias falsas, sino que también hay enseñanzas falsas que abundan en las redes sociales. Y usted las puede leer, las puede ver. Mire, nosotros con mi esposito tenemos la oportunidad de estar en el instituto bíblico y a veces nosotros le pedimos a los hermanos algún trabajo. Mi esposo hace al inicio una materia que se llama comunicación e investigación. Y él les enseña acerca de cómo investigar, cómo hacer sus trabajos y todo. Y sabe que algunas veces nosotros revisamos los trabajos y como pedimos la bibliografía, nos damos cuenta que la bibliografía que consultaron, no voy a decir nombre, no se preocupen. ¿Sabe qué dice la bibliografía? Que consultaron una página de los Testigos de Jehová. Y yo digo, ¿pero cómo? Claro, porque esa página no dice así textualmente que son los Testigos de Jehová. Es J-O, no sé cuántito, ¿ya? Entonces, debemos ser cuidadosos de aquello que leemos. Debemos ser cuidadosos, debemos todo analizarlo por medio de la escritura bien interpretada. ¿Le parece, mis queridos? Y voy a avanzar un poquito más rapidito para que me alcance el tiempo de lo que quiero mencionarles. Mire, eso significa que pueden haber incluso falsos hermanos. Y usted puede verificar por medio de las escrituras si una enseñanza está incorrecta o es mal interpretada. Pero también hay otra evidencia muy clara para saber si algo es falso o no. Y esto tiene que ver con el fruto. Fíjese el versículo que dice, 16, por sus frutos los conoceréis. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si usted se fija en el pasaje, menciona que el fruto evidencia qué tipo de árbol se es. Porque ambos árboles dan fruto. Yo siempre antes pensaba que el árbol bueno daba fruto y el árbol malo no daba nada. No, pero de acuerdo a este pasaje también da fruto. Ambos árboles dan fruto, solo que uno va a mostrar un fruto bueno y el otro un fruto malo, y eso va a determinar qué tipo de árbol se es. Mire, en otra versión dice así: así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y esto es justamente lo que se está refiriendo a los profetas, ¿cierto? Ellos podían vestirse de una manera, pero incluso podían hablar en nombre de Dios, pero lo que ellos eran en realidad, su forma de ser, lo que ellos estaban haciendo, reflejaba en sus acciones que ellos no cumplían la palabra del Señor. De la misma manera, todo lo que es falso va a producir falsedad. Y eso aplíquelo a todo. Un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta, un falso hermano va a producir falsedad. Y Juan nos da la clave para saber cómo nosotros podemos dar buen fruto. Y usted conoce el versículo, Juan 15 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Está hablando Jesús. Y dice, ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Se lo saben de memoria, hermano, bien me parece. Pero ¿qué tipo de fruto estamos dando? Pablo nos enseña en Gálatas cuál es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y él dice que es amor. Con 8 caras más. ¿Cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que estamos mostrando en nuestra vida? ¿Es usted benigno? ¿Es usted paciente? ¿Muestra gozo? No tiene que ver con la alegría, el gozo. ¿Tiene amor en las cosas que hace? Si nosotros actuamos de esa manera, entonces vamos a estar reflejando que tenemos un buen fruto. Es decir, que somos árboles buenos. Amén. Bien me parece. Y voy a avanzar con lo siguiente. Dice, no me voy a detener ahí porque me tendría que ir para el lado del fruto y no quiero irme para allá. Me voy a volver a lo que me quiero centrar, ¿ya? Y lo otro, cuidado con lo falso, ¿cierto? Cuidado con el fruto que estamos dando, las advertencias de Jesús, ¿cierto? Y lo tercero es, cuidado con lo que hacemos. Y aquí Jesús nos da una clara advertencia de aquellos que hacen actividades que parecieran ser su voluntad. Pero Él dice claramente, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y cuando dice que verdaderamente hacen la voluntad del Padre, eso significa que nosotros podemos a veces hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y el versículo dice, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Wow, esto es potente, mis queridos, porque dice, yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Mira, aparentemente son cosas buenas, el profetizar, el hacer liberación, el obrar milagros, pero ninguna de ellas son indicadores que usted está haciendo la voluntad del Padre. Porque ¿sabe qué? Jesús, en su discurso final de los últimos tiempos, Él dice así, Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Y sabe qué harán? Señales y prodigios que engañarán a muchos. Y luego en Pablo también, cuando está hablando del hombre de pecado, cuando está hablando de los tiempos finales, también dice, según de Tesalonicenses 2:9, el advenimiento de este impío, está hablando del hombre de pecado, que es obra de Satanás, dice, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. ¿Se da cuenta que el hecho que nosotros podamos orar por una persona, por un milagro, o que hagamos liberación, esto no necesariamente es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios? Aun cuando el Señor responda y obre un milagro, aun cuando el Señor libere a alguien, no estoy diciendo que no lo hagamos, ya no me malinterprete, sí debemos hacerlo, pero debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios, no dentro de nuestra voluntad. ¿Y qué significa esto cuando hablamos de nuestra voluntad? ¿Sabe cuándo nosotros hacemos nuestra voluntad? Es cuando nosotros queremos sentirnos importantes por lo que estoy haciendo. Hago mi voluntad cuando a lo mejor voy a orar por alguien o voy a compartir algo con alguien con motivaciones incorrectas. Cuando tiene que ver con mi egocentrismo. Cuando tiene que ver con que yo me sienta satisfecho de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Cuando yo sienta que mi persona está siendo exaltada por lo que hago. En eso debemos tener cuidado, porque eso es hacer nuestra propia voluntad. Cuando las cosas las hago sin amor, eso es hacer nuestra propia voluntad.
cómo yo puedo medir esto? Yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo medir aquellas cosas cuando siento que estoy haciendo tu voluntad? Y el Señor me hablaba muy fuertemente respecto a nuestra comodidad. Cuando usted hace cosas por su comodidad, está haciendo su voluntad. Cuando usted a lo mejor dice, esta mañana no me quiero levantar, voy a verlo por internet. Ahora, no digo que no vea cosas por internet, por ejemplo, esta predicación, porque hay hermanos que a veces no pueden venir por trabajo, por enfermedad y todo. Yo me estoy refiriendo cuando usted quiere estar cómodo en su casa y decir, no me voy a levantar temprano si lo puedo ver por la transmisión. Eso es hacer su voluntad, porque usted está volviéndose cómodo en lo que usted quiere hacer, en lo que a usted le place, en lo que para usted está bien. Pero el Señor dice que ¿quiénes son sus discípulos? Aquellos que se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen al Señor. Y el negarse a sí mismo tiene que ver con que yo me niego a aquellas cosas que son legítimas, aquellas cosas que me son de verdad bien, y las dejo por el Señor. ¿Es legítimo que usted descanse un día domingo después de haber trabajado 6 o 7 días, 6 días o 5 días, dependiendo? Es legítimo. Pero usted, cuando ha entendido esto, se niega a eso, se niega a ese descanso por hacer la voluntad del Padre. Cuando usted dice, no voy a cambiar mi turno para los servidores, sino que usted lo hace con alegría, con gozo, aun cuando signifique que usted esté cansado, aun cuando signifique que tiene a lo mejor dificultades, porque sin duda que las va a tener. Pero eso es hacer la voluntad del Padre, cuando yo quiero agradar al Padre y no hacer lo que yo quiera. Cuando yo dejo de lado aquellas cosas que me son legítimas, entonces hago la voluntad del Padre. Por eso aquí Jesús está diciendo, oiga, aunque usted me diga Señor, Señor, aunque usted haya ido a predicar hasta la China caminando, el Señor dice incluso, no os conocí, apartados de mí. Y decía, qué fuerte ser excluido, qué fuerte ser excluido. Por eso el Señor da estas advertencias. Y Él dice, aquellos que hacen mi voluntad van a ser verdaderos. Aquellos que hacen la voluntad del Padre van a ser de buen fruto. Y aquellos que hacen mi voluntad, entonces van a hacer sus actividades con la motivación y el corazón correcto en lo que hacemos para Él. Y sabe que pensaba en esto en cuanto a las cosas falsas, y sabe que usted sería muy importante que usted analice, que usted vea, que usted compruebe. Ya, yo en lo personal no veo muchos otros predicadores de otras naciones, de otros lugares, aun cuando pueda ser una palabra que edifica y todo, no trato de ver mucho, sino que me quedo solo con lo de mi casa. Pastor Babel, los ministros, los que predican. ¿Sabe por qué? Porque yo después los puedo ver, porque puedo ver lo que hacen, puedo ver cómo se comportan, y eso nos habla del fruto. ¿Sí? Usted tiene que estar meditando, pensando en lo que yo le estoy hablando. Tome nota, diga, a ver, voy a comprobar que esto es verdad o no es verdad. Tenemos que hacerlo, pero ojo con la actitud. Porque mire, mi esposito, él sabe mucho de la palabra del Señor, él sabe de muchos temas. Yo lo admiro a él porque siempre le pregunto algo y le digo, oye, Marce, ¿tú qué sabes? ¿Y dónde lo viste, lo leíste? Siempre estamos conversando y me doy cuenta. Y sabe que yo nunca, desde del tiempo que lo conozco, nunca a él lo he visto con una actitud arrogante. Él puede estar sentado ahí y está escuchando una predicación y él está atento a la predicación. Nunca está con una actitud a lo mejor de pierna arriba y está así, a ver qué está diciendo. No, jamás. Esa es la actitud que usted debe evitar. ¿Sí? Porque no debemos ser orgullosos en esto, sino que debemos, con solicitud en nuestro corazón, recibir la palabra, recibir las enseñanzas y luego comprobar, luego ver. Si usted está leyendo algo en internet, si está leyendo un libro, tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo. Si le llegan noticias en las redes sociales, debe cuidarse. Debe cuidarse. Amén. ¿Les parece? ¿Les parece si oramos al Señor
por este tiempo, y si la palabra le ha hablado, entonces dele gracias al Señor y vamos a orar. Padre bueno, muchas gracias por esta palabra que tú nos das, porque sin duda que es una palabra que nos advierte en un tiempo que vivimos hoy de tanta inseguridad, en un tiempo que vivimos, Señor, donde la tecnología hace lo suyo, donde la tecnología, Señor, nos muestra realidades, incluso tantas noticias que nos atemorizan, tantas noticias a veces que escuchamos que hieren nuestra vida, Señor, incluso pueden hacer que nuestra fe pueda menguar. Señor, tantas noticias que a veces corren que ni siquiera sabemos algunas si son verdaderas, si son falsas. Señor, ayúdanos a cuidarnos de aquello que es falso, y ayúdanos para que nosotros también no entremos en una falsedad, sino que seamos verdaderos hijos suyos, que seamos verdaderos delante de usted, Señor, delante de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida como a usted le agrada, haciendo su voluntad. Señor, líbranos de hacer nuestra propia voluntad. Ayúdanos cada vez que nos veamos enfrentados a tomar decisiones, cada vez que nos veamos enfrentados a hacer tantas situaciones, Señor, para que podamos de verdad, Señor, hacer su voluntad, que podamos ponerlo a usted en primer lugar de todas las cosas, Señor, y que nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, sean puestos bajo su voluntad, que todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, Señor, en nuestra vida pueda estar sujeto a usted, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que demos buen fruto, y enséñanos, Señor, a permanecer en ti, porque sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos a ser árboles que demos buen fruto, mucho fruto, Señor, y queremos siempre hacer tu voluntad y agradarte. Señor, te honramos. Señor, te bendecimos en esta mañana.